Muy buenos y santos días, familia. Siempre buen domingo nos dé el Señor. Hoy, domingo 1 de febrero de este año 2026. Ya iniciamos el segundo mes de este año. Parece que el tiempo lleva un poquito de prisa, va apresurado, va a paso de conejo, dejando la tortuga un tanto atrás. Hoy, de manera especial, en este domingo, nos acompañan la palabra de Dios siempre majestuosa, maravillosa, y nos acompañan unos textos que quieren seguir poniéndonos en esa tesitura de la conexión con aquel desde la pequeñez siempre. En la pequeñez, ya lo sabemos, en términos bíblicos, en términos religiosos y sobre todo en términos cristianos, en la pequeñez está toda la grandeza. Los textos que nos presenta la liturgia de la iglesia para esta jornada de domingo son los siguientes. Lectura del profeta Sofonías en su capítulo 2, versículo 3, hasta el versículo 3, versículo 12 al 13. Nos dice el queridísimo profeta: busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandamientos, busquen la justicia, busquen la moderación. Quizá puedan ocultarse el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Salmo 145. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, Él hace justicia a los oprimidos, Él da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del querido Pablo a la comunidad de Corinto en su carta primera, continuamos en el capítulo 1, hoy los versículos 26 al 31. Nos dice el querido apóstol: fíjense en su asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo los ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, ustedes en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Del Evangelio del querido Mateo, capítulo 5, los primeros 12 versículos, inicio del Sermón de la Montaña, o bien el discurso programático de Jesús. Nos dice nuestro apóstol querido: en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Una vez más, en la pequeñez de todo está la grandeza del Dios que se manifiesta. En el Dios que está en las cosas nimias, en las cosas que nos parecen siempre insignificantes, en aquello donde nosotros y nosotras pensamos que no, Dios sí. Donde nosotros creemos que sí, Dios no. Tanto Pablo como el profeta Sofonía y también el Salmo 145 nos ponen, ya lo hemos dicho, en estas mimbres que se tejen, en estas tesituras, y nos van moldeando, bordando, si queremos, para que nuestra mirada y nuestro corazón se fije allí donde Dios contempla, allí donde Dios tiene sembrado el corazón, por decirlo también, aunque resulte una metáfora, pero la metáfora siempre son ganzúas y ellas intentan de alguna forma hacer realidad lo que en metáfora se dice o en poesía se dice. Pues la metáfora ganzúa de hoy es precisamente esta, la pequeñez donde se encuentra toda la grandeza. Seguir buscando a Dios donde Él dijo que estaba, seguir encontrar a Dios allí donde la vida reclama y sigue reclamando. En esta nuestra historia, en esta hora histórica que nos toca vivir en este nuestro mundo, en estos últimos años, en estos pocos años que venimos recorriendo, y desde ya al inicio de este año, cómo los poderes del mundo están alterados. Parecieran Dráculas deseosos de la sangre de los más pequeños. Y están ahí para usurpar y para chupar, para aniquilar y para aplastar, para herir y saherir, para romper y destruir, porque el poder se está enseñoreando. Y hoy los textos nos ponen en la dimensión justa de precisamente esta pequeñez que vence todo. Recordemos hoy con el profeta Sofonías simplemente las expresiones que surgen de él, un grito de Dios por medio de la boca del profeta. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor, un pueblo que transforma todo. Y en el Salmo 145, tomado el estribillo que hemos repetido, tomado del capítulo 5 de Mateo, de la bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual no se trata de un ser piadoso en el sentido estricto de la palabra, no se trata de una enajenación, no se trata de una índole espiritualoide, sino tener espíritu, el espíritu del Señor. Lo digo de esta manera porque tantas veces nos ha resultado que el querer ser de los pobres en el espíritu es como si fuese una sumisión, y no hay tal sumisión. Recordemos todo lo que dice los evangelios, este discurso programático de Jesús en el evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, todo lo que hemos de saber, hemos de leer un poquito más, pero todo lo que hemos de saber que nos pide el maestro de Nazaret se encuentra en este discurso programático, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y ya lo hemos escuchado, volvemos a repasarlo si queremos, porque hay dos elementos que quiero destacar, tanto el dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es, eso es presente, histórico, es el reino de los cielos. Y el dichoso los que luchan por causa de la justicia, por la causa de Jesús, porque de ellos también es presente histórico, no será, no fue, es el reino de los cielos. Las otras bienaventuranzas, de la bienaventuranza 2 a la 7, siempre lo pone en futuro. La que tiene que ver con la presencia y el irrumpir de los pobres está puesto en presente. El reino es de ellos. El que lucha, trabaja, el que denodadamente está entregado por la causa de Jesús, por la causa de la justicia, ya empieza a vivir en su propia persona
la presencia del reino. Podrán desdecir, podrán acabar, podrán calumniar, podrán aplastar, podrán matar. Pero como decía nuestro querido Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pero la voz de la justicia nadie la puede callar ya. San Romero de América. Este discurso programático, y empezando precisamente por la bienaventuranza, les invito y me invito a que lo repasemos este domingo y ojalá toda la semana y ojalá siempre, para que no se nos olvide que este Macario, este dichoso, este felices, este bienaventurado es a partir de lo que nos dice el texto, que luego lo veremos en el capítulo 25, aquello que llamamos del juicio final. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Porque mi fe particular como persona, individuo, tiene que darse en mí, lógicamente, mi fe, mi trocito de fe, pero se comparte en comunidad. En comunidad. Nuestra liberación, nuestra sanación, nuestra salvación desde el espacio de la fe particular en una comunidad que vive en conexión con este Jesús que nos habla en este Evangelio de Mateo y nos habla en todas las Escrituras. Bástenos tal vez el Salmo 145, una vez más. Él hace justicia a los oprimidos, Él da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Y el Señor trastorna el camino de los malvados. En estos tiempos que estamos viendo en las noticias y en las redes sociales, el poder que se impone, no tengamos miedo, aunque a veces temblemos, aunque a veces estemos tremantes, aunque el temor y el temblor y el tremor nos invada, no tengamos miedo. Temor podemos, miedo no. No le tengamos miedo a los que detentan el poder y se enseñorean en este poder, porque el Señor, tarde que temprano, trastorna el camino de los malvados. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Que la fuerza de la pequeñez que encontramos en el Dios que se hace pequeño y humano, nos permita encontrar en esta pequeñez toda la grandeza de un Dios liberador. Muy buenos días, buen domingo, siempre nos dé el Señor.